Carolina era una chica común, con sus planes, sus proyectos, trabajadora, pero el vacío que había en su interior provocó que ella llegara a cosas inimaginables. Yo antes era una joven muy viciosa, vivía en la fiesta con mucho miedo, pensamientos de suicidio, tenía muchos problemas familiares, no creía en mí misma y tenía un vacío en mi interior. A causa del vacío que había en mi interior, yo comencé mucho a salir a fiesta, me involucré mucho con el alcohol. Yo trataba de consumir harto alcohol porque hallaba que ahí yo iba a encontrar como me iba a llenar el vacío que yo sentía. Y era peor porque cuando más lloraba, yo en la semana pasaba llorando todo el día en el trabajo, en la noche, y esperaba ansiosa para salir el fin de semana, para estar con mi amigo, porque hallaba que ahí yo iba a encontrar la felicidad. Y era peor porque yo era donde más lloraba a causa del alcohol, fumaba demasiado, probé también la marihuana, fui influenciada. Y yo también influí mucho a las personas, entonces ahí yo siempre hallaba buscar la felicidad que yo necesitaba, pero nunca lo logré. Ahí fue cuando mi madre ya me estaba invitando a la iglesia, a causa de que yo estaba sufriendo mucho. Pero yo nunca quise ir a la iglesia porque yo tenía un concepto tan errado de Dios. Pensaba que si iba a ir a la iglesia me iba a volver una canuta y yo no quería eso en mi vida. Entonces yo quería salir, creía que iba a salir sola de esa situación, no necesitaba ayuda de nadie, menos de Dios, decía yo. Entonces comenzó otro año, yo ahí fue que me inscribí para empezar a estudiar y fue peor porque a causa del miedo empecé con crisis de pánico. Y aparte fumaba demasiado. El cigarro me produjo una enfermedad, entonces yo tuve que ir a médico, empezar a tratarme porque era tanto el miedo que tenía que empecé a sufrir crisis de pánico. Me hice exámenes, nunca tuve nada, gracias a Dios. Pero ahí fue que el médico me dijo que lo que yo tenía era un trastorno mental. Y él me dijo que yo tenía que ir a un psiquiatra a tratarme porque yo estaba sufriendo un trastorno. Porque a causa de las crisis de pánico, del miedo, de la angustia que yo tanto sentía en mi vida, me produjo eso, que yo empezara con crisis. Muchas veces yo pensé en suicidarme. Porque yo era tan mal lo que yo estaba, era con las crisis de pánico que yo tenía, con el miedo que tenía al mismo tiempo, con los bultos que yo veía, con la voz que hablaba en mi cabeza para yo suicidarme. Yo sentía mucho miedo cuando tenía ese pensamiento porque yo estaba como enloqueciendo y tenía miedo de mis actitudes porque yo de repente no sabía ni lo que yo hacía. Era tanto el miedo que yo tenía y combinado con las crisis de pánico y era así el pensamiento de suicidio atormentándome en todo momento. Bueno, mi madre de tanto que me insistió de ir a la iglesia, yo un día decidí ir con ella, acompañarla. Entonces fue ahí cuando yo vi un grupo de jóvenes que se llamaba el Fuerza Joven. Entonces esos jóvenes me invitaron y de tanto que me insistieron también, yo un día decidí ir, un día sábado, a conocer de qué se trataba el Fuerza Joven y de los proyectos que ellos me hablaban. Ellos me hablaban y me conversaban como si fueran mis amigos de toda la vida. Entonces eso a mí me ayudó bastante porque yo iba más motivada, iba los sábados porque yo sentía que ahí alguien creía en mí, alguien estaba ahí conmigo. Y fue ahí que yo empecé a participar los sábados, perseverando. Ahí mi vida empezó a cambiar de a poco. Ya yo dejé todas las malas amistades, dejé todo ese pasado que me perturbaba y empecé a vivir solamente el presente. Mis pensamientos cambiaron, mi mente se abrió. Yo ahí empecé a tener otras visiones, proyectos, empecé a creer en mí, porque no creía en mí.
Entonces, todo eso fue gracias primeramente a Dios y al Fuerza Joven, porque ellos me ayudaron. Todo se transformó, Jesús es mi Señor.